directo, vamos a hacer conexión en directo desde los Estados Unidos con nuestro compañero, miembro de este equipo, Ruskin Pimentel. Buenos días, Ruskin. Buenos días, un saludo fraternal desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Gracias. Muchas gracias, Ruskin. Primero, tu impresión sobre este desenlace sorpresivo, porque aunque estaba enfermo el Papa y duró casi 40 días en tratamiento interno médico, de todos modos estaba ayer en la misa del domingo de resurrección y bueno, en condiciones poco precarias, pero hizo un recorrido inclusive en el papamóvil y ofició parte de su responsabilidad. ¿Tu impresión sobre esto, Ruskin? Es lamentable, obviamente, es una noticia que sobre todo a millones y millones, 1.3 billones de personas que profesan la fe católica alrededor del mundo lamentan con profundo dolor. Ocurre cada vez que parte un papa, que es el jefe de su iglesia, pero en esta ocasión yo creo que el papa fallecido fue una persona muy carismática, se vio como una persona muy humana, sobre todo para nosotros los latinos, siendo el primero de habla hispana, procedente de Latinoamérica. Yo no quiero hacer una analogía extraña, estoy seguro que ustedes y la audiencia me comprenderá. Usted veía hasta en la misma cara del Papa sus facciones físicas. Para nosotros los latinos eran, digamos, cariñosas, por ponerlo de una forma precisa. Su sonrisa era una sonrisa cariñosa. Y eso se debe a que nosotros los latinos nos identificamos enormemente con el Papa, su procedencia, siendo argentino, lamentable. Los que profesan la fe católica entienden, saben y tienen la esperanza de que ha partido a un mejor lugar. Y bueno, ahora los procesos que se siguen dentro de la fe católica para la escogencia de un nuevo Papa, y todos aquellos que tenemos una creencia en Dios, pues reflexionar sobre la vida y enseñanza de este extraordinario hombre sin duda. Quiero informar a nuestra audiencia que vamos a conversar unos minutos con Ruskin Pimentel y que a seguida vamos a conversar desde Roma con el embajador Víctor Suárez, nuestro embajador ante la Santa Sede. Vamos a conversar. Concluido con Ruskin, haremos conexión desde Roma para que nos informe desde allá cómo está el ambiente y cuáles son los procedimientos a seguir. Ruskin, la situación del congresista Adriano Espaillat. Vimos toda una serie de ataques y de amenazas, inclusive de expulsarlo y de suspenderlo del Partido Demócrata. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hay maldades que son de muy baja calidad. Esto es parte de una maldad de baja calidad. Fíjate, el congresista es una persona de un carácter muy humilde y conciliador. Y este ha sido un proceso largo, que ha incluido no solamente este último ataque que les voy a explicar en breve, sino toda una serie de acontecimientos para tratar de socavar su figura y socavar el liderato latino en la parte alta de Manhattan, aquí en Nueva York. El congresista siempre se mantuvo en acceder a los procedimientos que existen para este tipo de cosas, porque el congresista siempre nos dijo a su equipo, nosotros tenemos muchas cosas en que preocuparnos y nuestro trabajo es servir. Y si nosotros nos desviamos a contestar estos ataques en las redes sociales, en la opinión pública, nos estamos desviando de ofrecerle el servicio que se merece una persona de edad avanzada, o que se merece un estudiante, o alguien que necesita una vivienda, o alguien que tiene problemas con su seguro médico. Nosotros recibimos cientos de personas todas las semanas en nuestras oficinas que requieren servicios. Y entonces el 90-95% de nuestro tiempo está dedicado a servir a nuestros constituyentes. Nosotros no podemos irnos al nivel de los ataques que estábamos recibiendo. Ahora, ya que eso se puso en blanco y negro,
se llevó a un estamento interno del partido, pues podemos contestar porque hay una resolución institucional al respecto. ¿Qué ha pasado? Bueno, algunos personajes que nunca habían podido, digamos, derrotar al congresista en las elecciones, que no han tenido nunca el favor del voto popular, que elección tras elección terminan perdiendo o ni siquiera recogiendo las firmas necesarias para poder participar, empezaron una serie de subterfugios administrativos dentro del partido, emitieron una querella ética por una, digamos, elección interna a la que se había participado hace aproximadamente un año. En esa elección interna el candidato del congresista no salió electo, ellos tuvieron ganancia de causa, pero aún así elevaron una querella ante el comité de ética del partido. Bueno, el comité de ética... Pero ¿quiénes son ellos, Ruskin? Perdóname, pero ¿quiénes son ellos? Esto es una, digamos, una contienda de una persona que tiene consigo mismo, es el presidente del partido en el Alto Manhattan, del Partido Demócrata, su apellido es Wright, muy conocido. ¿Cómo se llama? White. Carl Wright, muy conocido por los dominicanos residentes en Sosúa. Él es muy conocido por allá. Ajá. Y sí, él es muy conocido en Sosúa, no es muy conocido aquí en Manhattan, en el Alto Manhattan. En Sosúa. Y también, sí, en Sosúa. ¿Pero qué tiene que ver Sosúa? Es una zona turística nuestra. ¿Qué hace por ahí? Le gusta Sosúa, hermano, una zona bella. A nuestro país le gusta Sosúa. Ajá. Pero por ahí, Sí, por ahí hacen una marca de embutido. no, pero Por ahí hacen una marca de embutido. es un municipio donde hay índices de prostitución bastante alto también. Y playas, y muchas playas. Y donde Sí. se hacen muchas inversiones, de igual manera. Sí, playas y buen sol y la calidad. Ahí hay una marca de embutido también por ahí. Sosúa tiene muchas cosas Salado. buenas, hermano. O sea, Sosúa tiene muchísimas cosas buenas. La playa, su gente, el dominicano caluroso donde quiera. Claro. Y a él le gusta Sosúa. Muy bien. La otra persona es el encargado de ética de la seccional del partido, de nombre Denis, que resulta no vive en el distrito, por lo tanto no tenía ninguna palabra sobre esto. Aún así hacen esta instancia. Este señor fue a quien el congresista derrotó hace unos 20 años atrás en la interna del partido para la posición de congresista. Y desde entonces ha ido a varias elecciones tratando y en ninguno de los casos, ni uno solo ha tenido la ganancia de causa del pueblo ni de los miembros del partido. No parece no muy sustancial lo que voy a preguntar, pero en Estados Unidos sí sirve lo que voy a preguntar. ¿Este señor es negro o es blanco dentro de la comunidad? No me compete a mí decir eso, Granja. Es un ser humano. No me compete a mí decir Pero, eso. Pero sí lo que te puedo decir. Ajá. Pero sí lo que te puedo No, decir. yo digo porque se organizan. Por ejemplo, está el Cauculatino. No, lo que ha pasado sorpresivamente es que anfitriones de la mentira, especuladores de las redes sociales que hoy cargan en su bolsillo con la vergüenza de la derrota, tomaron estas palabras y le dijeron a algunos miembros de la comunidad dominicana: mira, aquí hay una querella en contra del congresista y lo van a votar del partido. Y empezaron por un año esos posts en redes sociales y todo el mundo juraba que era verdad, porque nosotros no nos vamos a dedicar a contestar eso sí va a contestar los estamentos correspondientes, porque nosotros somos gente de ley, orden e institución. Bueno, ¿qué ha pasado? La acusación era que en una votación donde la diferencia fue por 23 votos, interna del partido, reducida el universo, se le acusaba a Espaillat. ¿De qué se le acusaba? ¿De qué se le modificar acusaba? esos votos. Modificar. Sí, de modificar esos votos, de modificar 23 votos. De alterar, Y entonces, de alterar. Sí, de modificar 23 votos. Pero resulta que tú estás acusando a un hombre que tiene 30 años participando en las elecciones norteamericanas, desde gobernador hasta regidor. Desde gobernación hasta regidor.
periódicamente, cada 2 años, por 30 años, y donde nunca en la vida ha existido ni siquiera el asomo de que pudiera haber alguna indagatoria sobre su participación en las elecciones. Y él, de hecho, en esta elección no tenía otra cosa que ver que no sea miembro del partido y que estaba dentro del proceso y las ternas que hacen los partidos. De hecho, no sale ganancioso lo que él tenía como interés dentro del partido, no tiene ganancia de causa, no logra ganar. Aún así, llevan esta querella estos fascinadores de las redes sociales, muchos de la comunidad dominicana, de ellos sí me permito hablar porque yo soy dominicano, pues empezaron a venderle esta historia a la comunidad y sobre todo allá en Santo Domingo. Mira, el presidente del partido, que le gusta mucho Sosúa, está diciéndole allá que lo va a votar del partido y que no se va a poder reelegir por 10 años, y perdió, y va a haber la votación y tú verás que lo vamos. Bueno, resultado de esto es que no solo se desestimó y se dejó claro meridiano que aquí no hubo ningún tipo de manipulación o cosa que tuviera que ver con ética, y se le otorgó una disculpa pública al congresista y a los involucrados en esta situación, porque la acusación no era solamente... ¿Quién emitió una disculpa pública? El partido. Sí. El partido, de hecho, la va a hacer por escrita, nos la van a entregar en pocos días, esto fue la semana pasada, el jueves. Pero, obviamente, en la audiencia, en la sesión que hizo el partido emitió una disculpa pública, porque esto es lo que se trata, señores. Y es a lo que el pueblo dominicano tiene que estar pendiente. Hay un interés de socavar la participación dominicana y latina en el norte de Washington para que el espacio que nos hemos ganado políticamente y en la comunidad sea perdido y entregado a otras facciones políticas. Y entonces le han puesto la cara al congresista de que él sea a quien vayan dirigidos estos ataques. Porque obviamente, si tú sacas del poder al latino que tiene más relevancia en el norte de Manhattan, tú tienes un espacio para hacer lo que tú quieras. Pero Ruski, y lo vergonzoso de esto, de estas personas de nuestra propia comunidad latina, y a veces muchos dominicanos, que yo me permito hablar de ellos porque soy dominicano, ahora tienen que andar con la vergüenza en los bolsillos, repartiéndola como han repartido sus likes y sus posts falsos. Ahora deben de coger y sacar esa vergüenza que tienen en los bolsillos. Y yo hago una referencia a la vergüenza en los bolsillos por una razón, porque muchas veces en el bolsillo se guardan dos cosas, dinero, y otra gente guarda junto con el dinero la vergüenza. Ahora van a tener que sacar la vergüenza del bolsillo, igual que a veces se saca el dinero, y andar repartiéndola por ahí porque fallaron estrepitosamente. Cuando tú hablas, Ruskin, de esa campaña para sacar al congresista, de ese liderazgo acedrado, afincado que tiene en el Distrito 13, hay que recordar, por ejemplo, la campaña que ha habido en los últimos días, que primero estaban, por ejemplo, desde el alto liderazgo del Partido Republicano en los Estados Unidos, inició una campaña donde estaban diciendo que nuestro congresista Adriano Espaillat era un inmigrante ilegal en los Estados Unidos. De ahí para acá ha habido una concatenación, una sucesión de hechos que lo que procuran es claramente minar la popularidad y dañar la trayectoria y la historia política exitosa de Adriano Espaillat. Y concuerdo mucho contigo con que hay muchos dominicanos en eso, porque en los últimos días he estado conversando con personas que tienen algún nivel de liderazgo y han hablado muy mal del congresista Adriano Espaillat, y yo pienso que esos son malos dominicanos, porque es una actitud de ingratitud a la sensibilidad, al amor que ha demostrado el congresista Adriano Espaillat por la República Dominicana y cómo nos ha defendido
en momentos cruciales. ¿Qué tanto ha afectado este tema la reputación del congresista, Ruskin? Porque si bien tú hablabas de que hay dominicanos detrás, no menos cierto también es que en los medios de comunicación hemos visto esa campaña dirigida a atacarlo y de una u otra forma eso afecta la reputación del congresista. No, mira, el congresista fue electo en las pasadas elecciones, que no tienen meramente algunos meses. El congresista fue electo por el 89% de los votos. Y todos los números lo que nos indican a nosotros es que la gente conoce el trabajo del congresista. Nosotros no desaprobamos ni disentimos de las opiniones adversas que en justo derecho puede hacer cualquier persona. Eso es democracia. Y nosotros tenemos incluso que garantizar que las personas puedan emitir su opinión sobre lo que piensan y sienten del congresista y cualquier otro servidor público. Lo que nos van a tener de frente no son esa gente que emitan su opinión, con su justo derecho lo hacen. Los otros, los maquinadores, los hacedores de maldades de baja calidad, los amantes de andar con la vergüenza y el dinero en el bolsillo, haciendo maquinaciones, eso nos van a tener de frente. Nos van a tener de frente en la justicia, nos van a tener de frente en las calles con el pueblo y nos van a tener de frente donde nosotros competimos. Nosotros competimos en las urnas con el favor del pueblo. Estas personas, si se eligen, si salen a elegirse, si se ponen ante la boleta del electorado, todas las veces que lo han hecho, no llegan a un 1 o un 2% de los votos. Y aparte de eso, estas personas, si le ponen al electorado su trayectoria de servicios o su trayectoria muchas veces personal. Mira, aquí hay personas que han sido condenadas por tribunales por delitos graves que tienen que ver con malversación de fondos electorales, que han sido baneados para participar en elecciones, que son parte de esta campaña. Y esas personas, como ha pasado un tiempo, 5, 10 años de su condena, van a paginitas de Facebook, a Instagram y a los views de la vida, y se le presentan a la sociedad y le dicen, yo tengo algo que decirte. Pero ¿por qué usted no pone primero de que usted donde puede opinar en Facebook? Porque la boleta electoral no puede opinar, porque a usted le quitaron ese derecho, porque cuando se lo dieron usted hizo trampa. Esas son las personas que han hecho esto. A esas personas sí nosotros las vamos a enfrentar. Ahora, a quien tenga una opinión diferente, por Dios, claro que no, porque eso es la democracia. Y es justo y debemos proteger que eso ocurra. Ruskin, conocemos del liderazgo que tiene Adriano Espaillá en los Estados Unidos. Eso es algo de verdad. Sin embargo, me gustaría saber cuáles son los principales retos que él está enfrentando a propósito de esta campaña donde se está desmeritando el trabajo que él ha venido realizando. Ninguno. Nosotros no tenemos reto ahí. Acabamos de tener una ganancia de causa y dejado atrás este problema. Nosotros que ahora podemos hablar de ello, pero nosotros no tenemos ningún reto ahí. Nosotros nos someteremos, cuando llegue el momento de las elecciones, a la decisión popular. ¿Y cuáles medidas entonces ustedes van a tomar en relación a lo dicho? Seguir trabajando. No, el congresista lo único que ha dicho al respecto a esto, que este es un momento para reflexión. Es un momento de que reflexionemos de qué es verdad y qué es mentira. Y a su equipo lo único que le ha dicho, al otro día de esto, usted tiene que llegar a la oficina a seguirle brindando los servicios que nosotros le brindamos a nuestros constituyentes. Y eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Lo que pasa es que ahora podemos hablar porque tenemos una resolución al conflicto. Y amigos de la prensa como ustedes, le estamos advirtiendo que todo esto que ustedes veían atrás, todo esto que nunca contestamos, es parte de una maldad de baja calidad, de gente que no ha tenido nunca el favor del pueblo. Y lo que busca es desplazar el liderato latino que tiene el congresista para reemplazarlo por otros lideratos.
que quizá no sea muy agradable para nuestra comunidad. ¿Qué ha dicho? Y por eso, Sí. elección por elección, son derrotados. ¿Qué ha dicho la dirigencia máxima del Partido Demócrata? Porque nosotros desde aquí, Una disculpa, eso es lo que ha dicho. Una disculpa. digo, la dirección nacional, no es la dirección local de Nueva York. Ambas. Lo que pasa es que esas decisiones son concurrentes. Y una vez los delegados votan, esa es la opinión oficial del partido. El partido tiene que asumir las decisiones que se radican de ese pueblo. ¿Cómo la manejan la dirección máxima del Partido Demócrata a nivel nacional, a nivel federal, qué sé yo, cómo se llama ya? Este tipo de acciones como impropias o fuera de la ética. ¿Qué se decide? Bueno, primero hay un gran espacio de autonomía en los clubes demócratas, que es como se llama, digamos, seccionales o regionales. Hay una estructura, obviamente institucional, pero hay gran autonomía. Ahora, lo que sí el partido está unido, en términos de que lo que esas seccionales deciden y los procedimientos que llevan a cabo, siempre y cuando estén acogidos por la ley y la normativa, el partido lo asume como su posición. Obviamente porque eso es la democracia. Si en una comunidad que tiene sus propios problemas y tiene sus propias idiosincrasias, el partido a lo interno decide ciertas posiciones, el partido es respetuoso a nivel nacional sobre eso. Obviamente, ahí, mientras van pasando las estructuras, hay algunas decisiones que toma el partido, sobre todo lo que tiene que ver con carácter de política pública a nivel nacional, que son hechas por la dirección nacional del partido. Bueno, hay otro tema, tema, Ruskin, que estamos viendo en El Salvador. Hay un ciudadano que fue deportado, salvadoreño, que no tiene situación jurídica dentro de El Salvador, sin embargo lo mantienen detenido, lo mantienen preso. ¿Cuál es la situación? Porque vimos un senador norteamericano allá en El Salvador, y si Adriano Espaillá tendrá alguna postura al respecto. El congresista ha dicho inequívocamente que el caso del señor García, que se encuentra detenido en El Salvador y que fue deportado de forma ilegal de los Estados Unidos, que esto es un caso que va a la médula directa de la protección del debido proceso de ley de los Estados Unidos. La separación de los poderes, que es una base fundamental de nuestra democracia y de lo que somos como nación, y el respeto a las órdenes judiciales. Este caso empezó mal desde el principio, y lo que se ha venido haciendo es una avalancha de tratar de criminalizar a inmigrantes latinos y de no acceder y no obedecer a órdenes judiciales claras y precisas, en un interés de la nueva administración de imponer lo que ellos entienden es la agenda correcta. Eso no va a terminar bien. Y ha dicho el congresista que él teme que cada vez más esta administración en la Casa Blanca se está acercando a provocar una crisis constitucional en el país, lo que sería muy grave. Porque este señor fue deportado, a pesar de que 2 jueces habían dicho que no se deportara. Y luego de una orden explícita de un tribunal de muy alta jerarquía diciendo no le deporte, usted tiene que darle el debido proceso dentro de una corte. Bueno, y la administración en la Casa Blanca lo deporta a El Salvador, lo introducen en una cárcel de máxima seguridad, bajo un sistema salvadoreño al que ellos tienen todo su derecho como país soberano, pero que justamente es muy acomodaticio a que tienen un estado de excepción jurídica y por lo tanto no hay que demostrarle nada a nadie en ningún tribunal. Resulta que esta persona había sido exonerado de pertenecer a bandas criminales como se le había acusado. Resulta que esta persona está casado con una ciudadana norteamericana. Ajá. Y resulta que un juez había dicho que no se deportara. Entonces lo ingresan en esta cárcel. Durante 30 días su familia no sabe ni siquiera dónde está ni qué es. Y un juez ordena luego de eso: ustedes tienen que traerme la prueba
de por qué hicieron esto, porque yo ordené que no lo hicieran. Y cuando le llevan la prueba al juez, el mismo gobierno, los fiscales admiten que han cometido un error administrativo, pero que ya estaba deportado. Bueno, a raíz de eso, un juez emitió una orden de que tienen que facilitar su regreso. Y la administración simplemente ha dicho, no lo vamos a regresar. Estamos pendientes de este día 23. El juez ha dado hasta el día 23 para que el Estado le presente prueba fehaciente de que ha hecho cumplir o intentado cumplir la orden que dio el juez, y de no ser así, pudieran ser plausibles a ser encontrados en desacato del tribunal. Entonces, el juez ha sido enérgico, hay unas claras directrices. Como tú bien has dicho, el senador por el estado de Maryland fue y visitó al señor García, gracias a Dios lo encontró en buena salud. O sea, lo pudo ver, se reunieron. Sí, de hecho esa reunión, la nueva administración en la Casa Blanca ha hecho una especie de circo de la reunión y ha tuiteado algunas cosas que caen en lo ridículo dentro de un caso que está tomando tanta preponderancia a nivel nacional e internacional. Y bueno, a raíz de esto existe la posibilidad de que más miembros del Congreso visiten El Salvador en los próximos días, tratando de encontrar una solución humanitaria a esta situación de un padre de familia que no ha sido acusado en ninguna corte, que no tiene ningún tipo de delito, al menos que se haya presentado prueba o evidencia ante un juez, y que lo que se está pidiendo es que si existe eso, si existen pruebas de que ha hecho algo malo o algo criminal, que se le dé la oportunidad de presentarlo en corte y defenderse, no metido en un avión y llevarlo a una de estas cárceles que existen en El Salvador, que todos conocemos sus condiciones. Ruskin. Lo que se sabe a la mañana de hoy es que fue llevado a una cárcel de menor seguridad y que por lo menos en la visita que dio el senador pudo constatar de que estaba bien físicamente. Ruskin, como este juez al que tú haces referencia ha sido lo suficientemente firme en que las autoridades actuaron de manera correcta y por encima de la ley, que violaron el debido proceso y los derechos fundamentales de ese ciudadano norteamericano, ¿piensas tú entonces? Él no es ciudadano norteamericano. Ok, está casado con una ciudadana norteamericana. Y por vía de consecuencia eso de alguna manera en términos de su estatus migratorio le protege de alguna manera porque está casado con una ciudadana norteamericana, ¿verdad? Lo que quiero preguntarte es si la administración del presidente Donald Trump persiste en mantener su postura de la deportación de ese ciudadano y el juez que está siguiendo el caso insiste en su decisión original de que el Estado violó la ley y los derechos fundamentales de ese ciudadano, ¿el caso podría ser entonces dirimido por la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte de Justicia ya vio el caso y ordenó a la administración acatar las órdenes de ese tribunal que estaba emitiendo el juez. Esto ya llegó a la Suprema Corte. Ya la Suprema Corte le dijo al Estado, el juez que ha emitido resoluciones en este caso lo ha hecho de manera correcta y son de aquí en adelante las ejecutorias de ese juez las que tienen que prevalecer en este caso. Eso ya ocurrió. Por eso es que el congresista ha mencionado de que esto se dirige a todas luces y continúa por este derrotero a una crisis constitucional. ¿Qué va a hacer la administración en la Casa Blanca? Desacatar una orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Yo creo que no hay un precedente histórico en la historia moderna de que eso haya ocurrido. Y eso, discúlpame que insista, cuando tú hablas de una crisis constitucional, hay que recordar también que muy emparejado con este tema que estamos tratando, recuerda que hace varios días el presidente Trump habló de la posibilidad de buscar un tercer mandato, algo que está vedado en la Constitución norteamericana y que requeriría para que él pudiese presentarse de una reforma o una enmienda constitucional. Yo me limito a opinar sobre las cosas que uno puede constatar en un documento, sobre todo cuando se habla de esta administración. Esta administración dice muchas cosas, tuitean muchas cosas, bromean con muchas cosas, al final se produce poco resultado de esas cosas que dice, bromea y piensa. Por mi calidad de
empleado de gobierno. Y por el respeto institucional yo me limitaría a opinar sobre ese tipo de cosas que dice el Ejecutivo, hasta que no vea algún documento que diga que esas son las pretensiones reales. Lo que sí es un hecho cierto, que el juez ha ordenado que se le presenten evidencias de que el Estado está cumpliendo con la orden que emitió, porque si no, lo va a encontrar en desacato. Eso no tiene precedente y eso puede tener consecuencias drásticas, como incluso la prisión de esos funcionarios que han desobedecido la orden del juez. Wow. Y ya no tienen otro recurso que apelar porque ya lo llevaron al Tribunal Supremo. Sí, ya no hay. El Tribunal Supremo ha dicho, la autoridad sobre este caso y las decisiones que se han emitido en este caso por este juez de primera instancia, me parece que es el juez, o segunda instancia, no quiero pecar de estar diciendo lo incorrecto, pero es un juez, digamos, de una corte intermedia en Estados Unidos a nivel federal. Y el Supremo ha dicho de la forma que el juez ha llevado este caso, las decisiones que ha tomado el juez en este caso, están todas dentro del contexto de la Constitución y de lo que este Tribunal Supremo avalaría. Por lo tanto, sus decisiones en este caso son las correctas. Es decir, son una clara señal de que si ese caso o cualquier arista de este caso llegase otra vez al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo va a resolver a favor de este juez. Y por lo tanto el juez dio hasta el día 23, una vista el día 23, eso en términos ¿Qué legales. podría pasar, Ruskin? ¿Qué podría pasar institucionalmente hablando? Bueno, vamos a ver la convicción que tenga el juez de imponer o no sanciones de acuerdo a la evidencia que le presente el Estado. El Estado ha sido ordenado a que presente evidencia de por qué no ha cumplido con la orden que le emitió de facilitar el regreso de la persona desde El Salvador a Estados Unidos. A partir de ahí el juez tiene un abanico de posibilidades que incluyen sanciones severas, cárcel, llamar a funcionarios de más alto nivel para también encontrarlos en desacato, se crearía indudablemente una crisis. Ruskin, un placer, Roberto Mucluz. ¿Cuál es? Mira, hay una salsa muy famosa de Lois Ramírez, no sé si te gusta la salsa, ese género musical. En República Dominicana, un títere tiene una definición fuera del contexto del teatro. Manipulable, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. En Puerto Rico, un títere es un guapetón. ¿Cuál es el rol que juega, y miren que El Salvador forma parte del Parlamento Centroamericano, que juega Nayib Bukele en esta comedia, en esta situación, con ese ciudadano salvadoreño casada con una ciudadana norteamericana? El presidente Bukele estuvo en la Casa Blanca. En la Casa Blanca los periodistas hablaron con él junto con el presidente Trump, se refirió a este caso. El presidente Bukele, yo me limito a decir lo que él ha dicho públicamente, es que la persona fue enviada a El Salvador bajo las alegaciones de que era miembro de una banda criminal y que él le dio el trato que le da a todos aquellos que pertenecen a bandas criminales. Los periodistas le preguntaron que si él retornaría o estaba dispuesto a retornar a la persona a los Estados Unidos, y en presencia del presidente Trump, él dijo: yo no tengo ese poder y creo que el presidente Trump no lo quiere aquí. Esas fueron las contestaciones del presidente de El Salvador. Luego, cuando el senador se reunió con el señor García en El Salvador, se le permitió verlo. Ha habido un extraño caso de unas supuestas margaritas, la bebida alcohólica de las margaritas. Indica el senador que en la reunión algunas personas, miembros de que estaban ahí del gobierno, pusieron 2 margaritas encima de la mesa y que sacaron una foto. A lo que la foto el presidente de El Salvador tuiteó diciendo: aquí está el ciudadano salvadoreño que ha regresado de las gulas y campos de concentración y de la muerte, bebiéndose 2 margaritas con el senador, y ya que sabemos que está bien, pues él tiene el honor de permanecer en El Salvador donde pertenece. Más o menos es lo que decía el presidente Bukele. Pero eso es un manejo morboso
Eso es un manejo morboso de una situación. Eso es un manejo totalmente descabellado por un presidente de la República. Pero te pregunto en este caso, ¿cómo un presidente que se supone debe actuar con independencia y con apego al derecho internacional recibe en una cárcel de su país a una persona que está acusada en Estados Unidos de pertenecer a una banda criminal si no tiene esos cargos en su país? ¿Con qué argumento jurídico lo recibe en una cárcel, lo mete en una cárcel, si no tiene un caso pendiente en ese país? Eso no es una injerencia. Lo que pasa es que El Salvador tiene primero es el ciudadano salvadoreño. Ajá. Segundo, El Salvador tiene un estatus de excepción jurídica. Es decir, El Salvador vive ahora mismo, hace algunos años, una excepción jurídica, un marco legal que le otorga, ¿verdad?, poderes a ese Estado de someter a personas al empresamiento, a estar presos, y no tienen ese proceso que nosotros conocemos sobre ir ante la justicia a establecer, digamos, procesos allí. En El Salvador hay un estado de excepción. Yo no conozco muy bien la ley salvadoreña, pero aparentemente esto no es distinto a lo que ha venido pasando en El Salvador con el trato a miles y miles de personas que están hoy encarceladas en ese país. Bueno, Ruskin, gracias. Finalmente, ¿se va a involucrar el congresista Espaillá en este caso de El Salvador? El congresista es el presidente del Caucus Hispano, precisamente, que reúne 43 miembros de diversos países, como originarios, ¿verdad?, que tienen orígenes en países de Latinoamérica de habla hispana. Y el congresista está evaluando seriamente una visita directa a El Salvador. Nosotros estamos esperanzados de que puedan darse las condiciones y que podamos llegar a un entendimiento sobre en principio, el respeto a la integridad física del señor García y el respeto al cierto nivel de cumplimiento de leyes humanitarias internacionales. Se está en ese proceso y no quiero adelantar algo de forma imprudente, pero el congresista es presidente del Caucus Hispano y resulta que en estas medidas que ha tomado el Ejecutivo en la Casa Blanca, desproporcionalmente están siendo afectadas nuestras comunidades. Se ha tildado a nuestras comunidades de delincuentes, se ha tildado a nuestras comunidades de que somos un problema en Estados Unidos, y el congresista ha sido enfático en decir que en todos los escenarios que permita la ley, él va a defender a nuestras comunidades latinas, porque es injusto que estas medidas que toma el Ejecutivo desproporcionalmente es como si fueran diseñadas para nuestras comunidades, y esto hay que detenerlo y defenderlo en cualquier espacio. Muchas gracias, Ruskin Pimentel, desde Estados Unidos. Bueno, hay 2 días de por medio en lo que el Supremo determinó con relación a este caso. Vamos a ver la reacción del Ejecutivo, del presidente Donald Trump. Entonces, para nosotros, a través tuyo, darle seguimiento a esto, y si finalmente Adriano visita o no El Salvador en esta situación. Les agradezco por el nuevo espacio y los voy a mantener informados. Gracias. Muchas gracias.